Aprender. ¿Qué cosa? Paso desde el mitos hasta el logos. Y luego algo que también nosotros tenemos que comprender, pues, ¿qué cosa va a ser? Pues, cuáles son las etapas o cuáles son los momentos fundamentales de desarrollo de qué cosa? De la filosofía antigua. No. Así que, gente, el tema está fácil, el tema es bastante regalado. Así que, por favor, de haber cualquier consulta, de haber cualquier duda, yo agradeceré que sí o sí ustedes me lo hagan saber. ¿De acuerdo? Entonces, gente, continuamos por aquí. ¿De acuerdo? Continuamos por aquí, mis estimados estudiantes. Primeramente, primeramente, quiero que entendamos primeramente un resumen general de la historia universal de la filosofía. Lo primero, esto de acá fue pregunta de admisión no una ni dos, sino tres veces recientemente. ¿Cómo es que comúnmente nosotros dividimos a la filosofía? Pues bien, nosotros comúnmente la dividimos de la siguiente manera. Comúnmente lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Comúnmente nosotros tenemos A, tenemos filosofía antigua. Luego tenemos B, tenemos filosofía medieval. Y luego tenemos C, filosofía moderna. Y luego D, ¿qué cosa tenemos nosotros? Tenemos filosofía contemporánea. Filosofía contemporánea. Ya, mis queridos, y cuando yo les hablo de filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea, bueno, mis estimados estudiantes, ¿a qué cosas a lo que nosotros nos estamos refiriendo? Pues bien, mis estimados chicos, a lo que nos estamos refiriendo, mis queridos amigos, es a lo siguiente, ¿ya? Aquí cuando yo te hablo de filosofía antigua, me estoy refiriendo a la filosofía desarrollada en Grecia. ¿De acuerdo? Que entre muchos otros problemas y entre muchas otras reflexiones, va a tener como principal tema, como principal asunto de reflexión, ¿a qué cosa? Va a tener como principal tema la reflexión sobre el ser y sobre la naturaleza. La filosofía medieval, ya saben, es una reflexión sobre el ser y sobre la naturaleza. Recuerden eso, por favor. Ahora, mis estimados amigos, si yo les hablo de la filosofía medieval, pues la filosofía medieval, por sobre todo, va a ser una reflexión sobre qué cosa. Va a ser una reflexión, mis estimados amigos, sobre Dios, sobre qué cosa, sobre el alma, o también, si quieres, sobre la relación entre la fe y la razón. También así lo podríamos decir. Luego, si te hablo de filosofía moderna, pues la filosofía moderna es fundamentalmente una reflexión sobre qué cosa, una reflexión sobre el sujeto, sobre el individuo, y a partir de la reflexión sobre el sujeto y el individuo, una reflexión sobre el conocimiento racional, por supuesto. Ya está. Luego, si yo te hablo de filosofía contemporánea, pues la filosofía contemporánea tiende a ser dividida en dos subdesarrollos, de punto uno, de punto dos. ¿Y a qué cosa me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo pues a la filosofía del siglo XIX y por supuesto también me estoy refiriendo pues a qué cosa, me estoy refiriendo naturalmente a la filosofía del siglo XX. Ahora, cada una de estas etapas va a tener un tema. Por ejemplo, en la filosofía del siglo XIX, el principal problema, la principal preocupación, va a ser el problema de qué cosa, el tema del progreso o desarrollo histórico. Si es que hay o si es que no hay progreso, ¿no? Si hemos o si no hemos avanzado. Y luego en la filosofía del siglo XX hay muchísimas escuelas, hay muchísimas reflexiones, pero lo fundamental, ¿de acuerdo? Va a ser una reflexión sobre qué cosa, una reflexión pues sobre el lenguaje, una reflexión sobre el lenguaje y la historia. Ya lo saben, mis estimados, ya lo saben, mis queridos, la filosofía del siglo XX es por sobre todo una reflexión sobre el lenguaje y sobre la historia. Perfecto, no, sobre el lenguaje y la existencia. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué o para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hacer frente a la muerte? Entre, bueno, entre otras cosas. Así que ya saben, gente. Esto es el resumen general sobre la historia universal de la filosofía. ¿Ya? Ahora, cuestión por aquí importante. A partir de lo anterior, ajá, reflexiona y adapta. Ujú.
de manera crítica, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es lo que adapta, ¿no? Y reflexiona de manera crítica a partir de lo anterior? Pues bien, vamos a tener por acá qué cosa, la filosofía en el Perú y en Latinoamérica. Ahora, entre los muchos temas de la filosofía que hay en Perú y en Latinoamérica, probablemente lo más importante, ¿qué cosa va a ser? Va a ser el problema sobre la reflexión de la identidad y la autenticidad. La filosofía en el Perú y en Latinoamérica es por sobre todo una reflexión sobre la identidad y la autenticidad. Así que ya saben, mis estimados estudiantes, ya lo saben todos ustedes, ¿ya? Ajá, a partir de lo anterior se va a desarrollar, ujú, y reflexionará y adaptará de manera crítica. ¿Qué cosa? Pues la filosofía en el Perú y Latinoamérica. La filosofía en el Perú y en Latinoamérica, como les digo, parte de la base de estas filosofías anteriores. Ya está. Entonces, mis estimados amigos, ya tenemos por aquí todos los problemas principales de la filosofía. Por favor, recuerden eso. Si tú revisas tu prospecto te dice que identifiques los problemas fundamentales, ¿no? De la historia de la filosofía. Pues ahí está, mis estimados amigos. Ahí está. Muy bien. Ahora, mis estimados amigos, ya está. Uno, resumen general de la historia de la filosofía. Ahora, cuestión por acá muy importante. Acá se habla de filosofía antigua. Bien, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a dedicar nuestra clase íntegramente a la filosofía antigua o filosofía griega. Y bueno, cuando nosotros estamos hablando de, pues, la filosofía antigua o la filosofía griega, ¿no? Primeramente, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que comprender? Bueno, mis estimados estudiantes, lo que nosotros tenemos que comprender, mis estimados estudiantes, es lo siguiente, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que comprender, mis estimados amigos, es lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de los orígenes de la filosofía, primero tenemos que comprender, cuestión muy importante esto, el paso del mito a logos, ¿está bien? Filosofía antigua, filosofía griega. ¿Acá de qué cosa vamos a hablar? Vamos a hablar de los orígenes de la filosofía. Orígenes de la filosofía. ¿Y qué es lo primero que tienes que comprender? Tal como te estaba diciendo, lo primero que tenías que comprender es el paso del mito al logos. Surge como un paso desde el mitos hasta el logos, de una explicación sobrenatural del mundo a una explicación natural del mundo. ¿De acuerdo? Antes el mundo era explicado a partir de fuerzas sobrenaturales y divinas, y lo que era el mundo dependía de la voluntad ciega y caprichosa de los dioses. Y yo explicaba el mundo a partir de fe, a partir de creencias. Bueno, ahora qué cosa ocurre en el logos. En el logos, ahora mis estimados estudiantes, yo explico el mundo ya no a partir de lo sobrenatural, sino a partir de lo natural, ¿no? El mundo ya no obedece a la voluntad caprichosa y ciega de los dioses, no. Ahora en el mundo hay un orden. En el mundo hay un orden que puede ser comprendido a través de la razón que yo tengo. El mundo es racional y yo con mi propia razón puedo entender ese mundo sin la necesidad de acudir a cuestiones misteriosas o cuestiones mitológicas. ¿Ya? Ahora, si el mito se basa en la fe y las creencias, pues luego es todo lo contrario, se basa en la razón, se basa en la lógica. Y si el mito se basa en la tradición, pues el logos es más bien crítico y cuestionador de la tradición. Y si es que en el mito yo utilizo un lenguaje metafórico y literario, porque los mitos, como les digo, son narraciones hechas con un lenguaje literario, metafórico y simbólico, pues en el logos ya no. Ahora utilizo un lenguaje meramente racional y conceptual, un lenguaje argumentativo, es decir, ya está. Entonces, eso es lo primero que hay que comprender. Ahora, por supuesto, también hay que comprender qué cosa. Hay que comprender, mis estimados estudiantes, otras cosas, como por ejemplo, ¿dónde surge la filosofía? ¿Dónde es que surge la filosofía? Pues bien, mis estimados estudiantes, ¿dónde surge la filosofía? Pues bien, la filosofía surge en las colonias ultramarinas de Grecia. ¿De acuerdo? No sé si habrán escuchado, pero los pueblos son un pueblo comerciante, los griegos son un pueblo comerciante, los griegos son un pueblo navegante, ¿de acuerdo? Es así. Y lo que hoy nosotros llamamos Grecia no es exactamente lo que antes era Grecia. Lo que antes era Grecia también incorporaba la Magna Grecia, es decir, a las colonias que habían desarrollado los griegos en lo que geográficamente hoy
es Turquía. Y también en lo que geográficamente hoy, ¿qué cosa es? Es también, ¿cómo se llama esto? Italia. Así que mira, voy a ponerte por acá, Grecia, antigua, mapa. Vamos a poner por acá, ahí está. Acá está un mapita, le damos en abrir, le damos en copiar y acá le damos en pegar. Ya está, mis estimados estudiantes. Lo que hoy nosotros llamamos Grecia, pues, ¿qué cosa es? Lo que hoy llamamos Grecia, mis estimados estudiantes, es esto que está en el centro. Mientras que lo que está aquí en la derecha, ¿qué cosa es? Esto es Turquía. Y lo que está aquí en la izquierda, ¿qué cosa es? Es Italia. Pues bien, los griegos, antes, ¿dónde estaban los griegos? Los griegos estaban en todo esto. Y la filosofía no surge en lo que actualmente hoy es Grecia. La filosofía surge en lo que actualmente hoy es Turquía y en lo que actualmente hoy es Italia. Como te digo, la filosofía surge en las colonias ultramarinas de Grecia. Ya lo saben, mis estimados estudiantes. Perfecto. Claro, Grecia era grande, definitivamente. Claro, ¿qué crees? Ahora, gente, ahí está. Uno, comprender el paso del mitólogos. Dos, comprender que la filosofía surge en Grecia. ¿Cuándo? Pues bien, la filosofía surge entre los siglos 7 y entre los siglos sexto y séptimo antes de nuestra era, es decir, aproximadamente hace unos 2500 o 2600 años. ¿Con quiénes? Con unos filósofos llamados presocráticos, los filósofos anteriores a Sócrates, que fueron los que dieron el paso del mitólogos y que buscaron, ¿qué cosa? Que buscaron el arjé, ¿verdad? Es decir, que buscaron el origen o el principio de la naturaleza. ¿A qué cosa me refiero con eso? Mira, imagínate que tú eres hijo adoptado, ¿ya? Imagínate, bueno, qué cosas salen en las películas, qué cosas salen en las series. Lo que pasa es que incluso aunque una persona tenga unos muy buenos padres adoptivos, de todas maneras esta persona, qué cosa es lo que quiere, conocer a sus padres biológicos, ¿no? Conocer de dónde es que esta persona ha venido. Ya, todas personas quieren conocer su origen. De la misma manera, estos filósofos buscaron conocer el origen o el principio de la naturaleza. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar como arge. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué razones surgieron la filosofía? ¿Por qué razón surge la filosofía? Pues bien, las razones por las que surge la filosofía son los periodos que ahorita detallo a continuación, ¿ya? Vamos a tener respectivamente condiciones para el surgimiento de la filosofía. Y me estoy refiriendo a, uno, la esclavitud; dos, el intercambio comercial y cultural con Oriente; tres, el origen de la polis y de la democracia; y por supuesto, D, la ausencia de clero. Esas son las razones por las que va a surgir la filosofía. Y vale, ¿a qué cosa me refiero? Me refiero a lo siguiente. Miren, el día de hoy, con tanta máquina y con tanta tecnología, a veces no tenemos tiempo o energía para poder hacer las cosas que nos gustan. De la misma manera, gente, si hoy con tanta comodidad a veces no tenemos tiempo y energía, imagínate pues cómo habrá sido en la Grecia antigua, no en el siglo sexto o séptimo antes de Cristo. Debe de haber sido mucho más pasado. Entonces, no en todos los casos, pero tuvo que haber un grupo de personas que sacrificara su tiempo libre, sus energías, para que otro grupo de personas tuviera tiempo libre y energías no necesario para ponerse a filosofar, ¿no? Y bueno, ¿quiénes fueron estas personas? Estas personas fueron los esclavos. Ya lo saben, mis estimados estudiantes. Tenemos que entender que la esclavitud es una de las razones por las que surgió la filosofía. ¿Por qué razón? Porque la esclavitud, como te digo, permitió el ocio, permitió la contemplación. También los filósofos griegos viajan demasiado, los griegos en general viajan demasiado. Recuerden que ellos son una sociedad comerciante y navegante, ¿verdad? Y bueno, eso tuvo como consecuencia que los griegos aprendieron demasiado, ¿no? De muchísimas otras culturas, lo que incrementó sus horizontes mentales. Y ello permitió, ¿qué cosa? Que los griegos obtuvieran conocimiento. Aparte, si tú eres griego, tienes tus propias creencias, tus propias ideas. Pero ¿qué cosa es lo que ocurre cuando descubres que muchos otros pueblos también tienen sus creencias y costumbres que son muy distintas a las tuyas? Bueno, eso te da razón, eso te da argumentos para poder cuestionar tus propias costumbres y creencias, ¿no? ¿Necesario para qué? Para que surja la filosofía. Hay que entender también
que una de las causas por las que surge la filosofía va a ser también el origen de la polis y de la democracia. ¿Y a qué cosa me refiero con esto? No sé si habrás escuchado, pero mira, Grecia no es un solo estado. Grecia son varias polis, varias ciudades-estados, por supuesto, y cada una de ellas conserva autonomía. ¿Y qué es lo que pasa en la polis? ¿Y qué es lo que pasa luego cuando en Atenas, ¿no? Cuando en Atenas, ¿qué cosa es lo que pasa en Atenas? Cuando en Atenas surge la democracia. El poder ya no se basa en la fuerza, ahora se basa en el diálogo y en el debate público y racional. Entonces, el que surja la polis y el que surja la democracia permite que se expongan y debatan de manera libre y de manera pública las ideas, condición necesaria para que surja la filosofía. Ahora, gente, por cierto, también hay que entender que otra de las razones por las que surge la filosofía, pues, ¿cuál va a ser? La ausencia de clero. ¿De acuerdo? Así que, mis estimados estudiantes, ¿a qué me refiero con esto de ausencia de clero? Bien, déjame contarte. Yo me acuerdo que una vez en Netflix de Brasil sacaron una serie sobre un Jesucristo homosexual, me acuerdo perfectamente, que tenía una relación homoerótica con Judas Iscariote. Y me acuerdo que hubo muchas denuncias y muchas amenazas de muerte, ¿no? ¿Por parte de quiénes? Por parte de los conservadores religiosos, ¿no? De Brasil, definitivamente. Claro. Y bueno, ¿por qué razón ocurrió eso? Bueno, eso ocurrió porque tú sabes que Brasil es un país fuertemente conservador y religioso. En pocas palabras, porque había un clero. ¿Y qué cosa es un clero? Un clero es una organización religiosa que vigila el respeto por una creencia. ¿De acuerdo? Ya lo saben, mis estimados estudiantes, ya lo saben. A eso nosotros nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de clero. Y bueno, sin embargo, ¿qué cosa fue lo que ocurrió en el mundo griego? En el mundo griego no había clero, no había una religión institucionalizada, no había dogmas, es decir, no había verdades incuestionables, no. No había un libro sagrado, ¿no? Como la Biblia que tuviera que interpretarse. No, 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 no. Era una religión muy libre la griega, más que hecha por sacerdotes, hecha por poetas. Y eso permitió que hubiese un clima, ¿no? En el que las personas pudieran pensar y criticar libremente sus ideas. Ya está. Entonces, tradicionalmente hablando, estas son las causas por las que se considera que surge la filosofía. Muy bien. Así que tenemos la esclavitud, el intercambio cultural y comercial con Oriente, el origen de la polis y de la democracia y por supuesto la ausencia de clero. Muy bien, gente, ahora necesito consultarles por acá. Recapitulemos. ¿Qué cosa es lo que vamos a tener por acá? Pues bien, un ratito borro esto. Esto que como te digo se está colando, ¿de acuerdo? Borramos esto de acá y ya está. Resumen general de la historia universal de la filosofía. Lo que acabo de explicar acá, gente. Esto de acá, ¿está lo suficientemente claro? Lo que acabo de explicar aquí, en este mapita de acá, ¿eso está lo suficientemente claro? Ya, de acuerdo, muy bien, muy bien. Por favor, recuerden esto, ¿ah? Cuando ustedes ya se preparen en niveles mucho más precisos, mucho más avanzados, van a ver, sí o sí, se van a acordar de este esquema, sí o sí. Bien, ahora, gente, luego, filosofía antigua, filosofía de Grecia, orígenes de la filosofía griega. Ya está, orígenes de la filosofía griega. Vamos a ordenarlo mejor. Orígenes de la filosofía griega. Y como te estoy diciendo por aquí, lo ponemos acá con la misma clave. Y ahora, ¿dónde surge la filosofía? En Grecia, en sus colonias ultramarinas. Acá. ¿Cuándo? Ya te dije. ¿Quiénes? ¿Qué hicieron? Listo. Y ahora acá ponemos otra pregunta, ¿no? ¿Y cuál es esa otra pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo es que fue el origen? Pues bien, y aquí tendríamos que hablar del paso del mito al logos, ¿verdad? Acá tendríamos que hablar del paso del mito al logos, mediante un cambio
paulatino, ajá, o paso desde el, desde el mitos al logos, tal como les estaba diciendo. Ya está, mis estimados estudiantes. Entonces, ya tenemos por acá la periodificación general de la filosofía, dónde surge la filosofía, cuándo, con quiénes y por qué razones, ¿no? Y es ahí cuando se habla de las condiciones para el surgimiento de la filosofía. Ya está. Lo que te acabo de explicar, por qué surge la filosofía, quiénes, cuándo, dónde. Bien, eso de ahí. ¿Está lo suficientemente claro, mis estimados amigos? ¿Está eso de ahí lo suficientemente claro? Ya, perfecto, muy bien hecho, muy bien hecho. Ya está. Entonces, gente, ya está, y acá sería E.1, acá sería pues E.2, acá sería E.3 y acá sería pues E.4. Ya está. Condiciones para el surgimiento de la filosofía. Y acá, cambio gradual o paso del mito a logos. Ya está. Perfecto y listo. Ya está. Ahora, gente, vamos a hablar por acá de otra cosa. Ya te hablé de los orígenes de la filosofía antigua, de la filosofía griega. Ahora te voy a hablar de los periodos de la filosofía griega, de los periodos, de sus partes, de cómo es que ella se desarrolla, de qué debates tiene. Así que miren, recuerden el orden lógico de la cuestión. Primero, resumen general, luego orígenes de la filosofía griega y ahora por acá periodos de la filosofía antigua. Y ahora, gente, ¿cuáles van a ser estos periodos? Perfecto, muy bien. Vamos a tener periodo cosmológico, así es, periodo antropológico, periodo ontológico y periodo helenístico y romano. Esas son las cuatro etapas o las cuatro épocas de cómo es que se va a desarrollar la filosofía por aquí. Ahora, ¿qué cosa es lo que va a pasar en el periodo cosmológico? Pues cosmológico viene del griego cosmos. ¿Y qué significa cosmos? Significa naturaleza, a la que también podemos llamar igualmente como physis. De ahí derivan palabras como cosmología o de physis también derivan palabras como fisiología, ¿verdad? Ya está. Y bueno, ¿qué cosa es lo que van a buscar estos filósofos? ¿Cuál va a ser el tema? Pues bien, estos filósofos buscaron el arjé. Estos filósofos buscaron el arjé, es decir, el origen, principio o raíz de la naturaleza. ¿De dónde es que viene todo? Y bueno, acá vamos a tener un debate. Y este debate se va a dar entre monistas contra pluralistas. Y bueno, ¿qué proponen los monistas? Los monistas proponen, hay un solo origen, hay un solo principio en la naturaleza. ¿Y qué proponen los pluralistas? Los pluralistas proponen que hay varios. Ahora, dentro de los monistas existe un subdebate entre los monistas. Y bueno, ¿cuál va a ser este subdebate entre los monistas? Pues va a ser el debate entre Heráclito contra Parménides. Ambos señores no se llevan bien. Y listo, y específicamente, ¿qué van a reflexionar estos señores, Heráclito y Parménides? Van a reflexionar sobre el problema del devenir o sobre el problema del cambio, ¿verdad? Sobre el problema del movimiento, ya saben. Y ahora específicamente, ¿a qué cosa nos referimos con eso? Con el problema del devenir, el problema del cambio. Bien, a lo que me refiero es a lo siguiente. Mira, yo tengo 29. Hace 15 años yo tenía 14. Pasaron 15, ¿cómo se llama esto? Años, y soy la misma persona, pero al mismo tiempo soy una persona distinta. Entonces, ¿cómo es posible que las cosas hayan cambiado y al mismo tiempo no hayan cambiado? Entonces, mis estimados estudiantes, eh, entonces el cambio, el movimiento, el devenir, ¿será algo real o será algo verdadero o algo falso? Bueno, algunos van a decir que sí y otros van a decir que no, pues no. Claro, claro. Entonces, mis estimados estudiantes, Heráclito diría, pues por una parte, ¿no? Que todo cambia, ¿no? Por un lado, Heráclito, ¿qué cosa me diría Heráclito? Heráclito me diría que todo cambia. Heráclito me dice que todo cambia.
Mientras que Parménides, ¿qué cosa diría? Parménides me diría lo contrario, ¿verdad? Nada cambia. El movimiento, el cambio no existe, es solamente una ilusión provocada por los sentidos. Ya está. Entonces, mis estimados estudiantes, ya saben, este es el debate existente en el periodo cosmológico, justo el tema que corresponde para el día de hoy. Así que repito, los monistas, ¿qué creen los monistas? Que hay un solo principio, un solo elemento, un solo principio, un solo elemento del cual surge todo. ¿Y qué es lo que van a proponer en cambio los pluralistas? Los pluralistas, por el contrario, van a proponer varios elementos, varios principios para la naturaleza, para la realidad. Y Heráclito me dice, todo cambia, todo está en movimiento, mientras Parmenides me dice, nada cambia. El cambio es una ilusión provocada por los sentidos. Muy bien, gente, ya está. Entonces, ¿ese es el debate o ese es el resumen? Principios, origen, arjé. ¿Cuál es el origen o principio de todo? A eso me refiero. Por ejemplo, Tales diría que es el agua, un solo origen, un solo principio. Pitágoras, que el origen es el número. Xenófanes, que el origen es la tierra. Ahí está, los monistas dicen que hay un solo origen o principio. Raíz de la realidad también se le puede decir. En cambio, ¿qué dirán los pluralistas? No, no hay un solo origen o principio, hay varios. Por ejemplo, Empédocles, los cuatro elementos. Demócrito, los átomos. Y bueno, así sucesivamente. Por supuesto, claro, Empédocles es pluralista, los cuatro elementos, naturalmente. Eso, a eso nos referimos. Ya está. Entonces, en el periodo cosmológico, ya saben, se reflexiona sobre el cosmos, sobre la naturaleza o physis, y se buscó el arjé, por supuesto, se buscó el arjé, y también se reflexionó sobre el problema del devenir o movimiento. Ya está, muy bien. Ahora no es allá, es ya, es así, ya, es una interjección y una afirmación, ¿ya? Allá, esto de acá, esta palabra significa cuidadora. Allá significa cuidadora. Allá es un locativo de dirección. ¿Me doy a entender con esa idea? Allá, ¿qué significa esto? Es pasado de haber, pasado de haber. Claro, claro. Haya es pasado de ayer, de haber. Haya, así. Esto de y también es un nombre propio, no haya, haya de la torre, la ciudad de la Haya, haya del verbo hallar. O sea, hay diferentes usos, ¿ah? Ojo, ya, es eso. Es a con H, interjección de sorpresa, coma, ya, afirmación. Ya. No es allá. Ojo, ojo con ese detalle. Muy bien. Ahora, continuando por acá. Ahora vamos a tener luego el periodo antropológico. ¿Y qué va a pasar en el periodo antropológico? Pues en el periodo antropológico, de acuerdo, se va a reflexionar sobre el antropos. Y bueno, ¿qué cosa va a pasar? ¿Qué significa antropos? Antropos significa hombre, ¿no? La naturaleza ya no es reflexionada. Ahora los filósofos ahora van a reflexionar sobre el hombre. Se va a dar entonces el giro antropológico, ¿no? Como consecuencia del surgimiento de la democracia. Y el tema va a ser la arete. Entiéndase la virtud, entendida como excelencia política y personal. Y el debate va a ser entre quiénes, entre los sofistas contra Sócrates. ¿De acuerdo? Ahora, gente, ¿qué cosa es lo que va a pasar? ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Bueno, mis estimados estudiantes, si la sociedad dice algo, pero tu interior dice otra cosa, si tu conciencia te dice algo, pero la sociedad dice que hagas otra cosa, ¿qué es lo que hay que escoger? ¿Hay que escoger lo que dice lo social o lo que dice lo individual? Ese es el debate, ¿no? ¿Dónde está lo bueno, lo correcto? ¿En lo que establece la sociedad o lo que establece el individuo? Bien, ese es todo un debate. Pues bien, acá tendríamos ese debate. Los sofistas, que tienen como representante a Protágoras, ¿contra quién? Contra Sócrates. Y bueno, ¿cuál va a ser el debate? Los sofistas, mis estimados amigos, van a ser relativistas. ¿Qué significa eso? Ellos creen que la verdad, el conocimiento, los valores, ¿qué cosas son? Son convenciones sociales. ¿Está bien?
Los sofistas creen que todo es una convención social. Los sofistas creen que todo es una convención o acuerdo social. En cambio, Sócrates, ¿cómo va a ser? Sócrates va a ser universalista. Sócrates cree que hay verdades definitivas, absolutas, que se encuentran ¿dónde? Que se encuentran en el interior del alma. Ese es el debate. Seguir lo que está dentro en nuestro interior, Sócrates. Seguir lo que establece, lo que dice la sociedad, los sofistas. Ya está. Entonces, mis estimados estudiantes, ese es el debate. ¿De acuerdo? Luego, vamos a tener por acá el periodo ontológico, llamado también periodo sistemático de los grandes sistemas. Y acá, ¿qué cosa es lo que se va a debatir? Acá en esta época se va a debatir sobre el ontos. ¿Y qué es lo que se debe de entender por ontos? Bueno, ontos significa ser, significa realidad. Entonces, acá, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Acá los filósofos van a reflexionar sobre el ser, sobre el fundamento y la estructura de la realidad. A la filosofía ya no le va a interesar solo la naturaleza o solo el hombre. Ahora a la filosofía lo que le va a interesar es la realidad en su conjunto. Y acá el debate va a ser entre Platón contra Aristóteles, los que sin lugar a dudas son los máximos filósofos de toda la historia. Ahora, gente, Sócrates educa a Platón y Platón educa a Aristóteles. Ahora, gente, escuchándome por acá, escuchándome por acá. Díganme ustedes, ¿qué cosa es lo más importante, lo espiritual o lo natural? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es lo más importante, lo espiritual o lo natural? Ahí hay mucho para poder pensar, ¿ah? Mucho para poder pensar. Pues bien, Platón te diría, hijo, lo más importante es lo espiritual, lo ideal, lo abstracto. Mientras que Aristóteles diría, lo más importante es lo natural, lo real, lo concreto. Aristóteles, a diferencia de Platón, ¿no? ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Platón, como te digo, parte de lo espiritual, parte de lo ideal, mientras que Aristóteles parte de lo natural, parte de lo concreto. Platón dice, ¿sabes qué? Existen dos mundos, un mundo ideal y un mundo material. Mientras que Aristóteles dice, no, existe un solo mundo, el mundo de la naturaleza. Ahí está. Y bueno, mis estimados estudiantes, a partir de esto, a partir de esta diferencia fundamental, nos diferenciamos en muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿qué cosa diría Platón? El hombre es un alma encarcelada en la prisión del cuerpo. Y el alma trasciende, el alma tiene un más allá. Platón a partir de su concepción espiritual, ¿no? De la realidad. En cambio, Aristóteles diría, no, el hombre es un ser biológico, social y racional. Y cuando el cuerpo muere, el alma muere. No es que el alma sobreviva, no es que el alma tenga un más allá. Ah, ahí está. Entonces, en función de ello, Platón y Aristóteles van a debatir. Platón dice que lo más importante es lo espiritual, lo ideal, mientras que Aristóteles dice que lo más importante es lo natural. Ya está. Entonces, mis estimados amigos, ahí está, gente. Ahí tenemos a los principales periodos y a qué es lo que debaten. Y ahora, por último, vamos a tener al periodo helenístico y romano. ¿Y cuál va a ser el tema? Pues el tema por acá va a ser la felicidad. Estos filósofos lo que hacen es buscar la felicidad, entendida, mucho ojo, ojo con esto, como ataraxia. Es decir, ¿qué significa la ataraxia? Imperturbabilidad del alma. Que nada te perturbe, que nada te incomode, que nada te moleste. Mira, aquí estamos hablando de la antigüedad tardía, un poquito antes de la Edad Media. Y mira, este es un mundo donde hay demasiado caos, demasiadas contradicciones. Así que a los filósofos ahora lo que les interesa es, en mitad de este mundo tan caótico, ¿cómo puedo lograr vivir en paz en mitad de la tormenta? Y bueno, en esta época que va a haber, varias escuelas y movimientos de tendencia ética y religiosa, ética y religiosa. Pero si hay un debate, ¿no? Si hay un debate, podríamos decir que este debate se va a dar entre qué cosa? Entre los filósofos estoicos contra los filósofos hedonistas. Estoicismo contra hedonismo. Y bueno, gente, ¿cuál va a ser el debate, no? Gente, ¿qué cosa pasa, no? ¿El placer es algo que necesitamos para ser felices
¿O el placer, por el contrario, nos deshumaniza y nos hace esclavos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hay que hacer con el placer? ¿Qué hacemos con el placer? Es todo un debate, gente. Mira, cuando uno consume placeres, según algunos, tú tienes la idea de que eres libre, pero en realidad no eres libre. Estás siendo esclavo de tu parte salvaje y animal. Los placeres te dan una ilusión de libertad cuando en realidad eres esclavo de ellos. Eso es lo que te dirían los estoicos. Entonces, los estoicos parten de un rechazo al placer. Los estoicos parten de un rechazo al placer. En cambio, los hedonistas, ¿de qué cosa pasan? ¿De qué cosa parten? Todo lo contrario, quieres ser feliz, quieres estar en calma. Está bien, los hedonistas te van a decir, por el contrario, busca el placer. Busca la satisfacción racional de tus necesidades naturales. Ahí está. Ese es el debate entonces, gente. Así que ya está. Ahí tenemos, gente, a todos los periodos de la filosofía antigua. Bien resumiditos. Ahí está, gente. Ahí está. Periodos de la filosofía antigua. Ahí está. Luego, gente, tenemos también por acá orígenes de la filosofía. Ya, ahí está. Orígenes de la filosofía antigua, ojo, griega. Ya está. Y por acá, resumen general de historia de la filosofía. Ahí está. Ahí está, gente. Ahí está. Gente, entonces necesito consultarles hasta este momento. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. ¿La cuestión está lo suficientemente clara? ¿Está todo lo suficientemente claro? Miren, la clase se va desarrollando en 3 puntos y ahí te he dicho todo eso, ¿ah? Ahí te he dicho todo eso. Miren, ahí tienes un montón de teoría, de precisión. Cultura, papá. Ahora, tu clase es solamente de esto, tu clase es solamente de esto, de periodo cosmológico, ¿ya? Pero igualmente, gente, pero igualmente. A ver, gente, vamos a ver todo. Vamos a ver ahora esto de acá, vamos a ver ahora por aquí lo del periodo cosmológico, ¿ya? Vamos a ver por acá, mis queridos amigos, mis queridas amigas, lo del periodo cosmológico. Entonces, vamos a poner por acá, periodo cosmológico. Ya está. Y vale, ¿qué cosa va a ocurrir acá en el periodo cosmológico? Los filósofos reflexionan sobre el cosmos. Reflexionan, vamos a poner por acá, los presocráticos reflexionan sobre el cosmos, es decir, sobre la naturaleza, la llamada fisis. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan el arjé, es decir, el origen, principio, raíz de la naturaleza. Y hay un debate entre los monistas y los pluralistas. Y ahora voy a ponerte por acá, ¿qué cosa? Voy a ponerte por acá un resumen integrador del periodo cosmológico. Ahí tienes tu resumen. Toda tu clase es esto. Ahí está, es eso. Toda tu clase es eso. Ahí está un cuadrito y cuando tengas que estudiar para tu examen, revisa ese cuadrito y ya estás. No, ya está, ya se acabó la clase, gente. Chao, me retiro. Chao, chao, se me cuidan. No, mentira, gente. Este es un cuadrito. Sí, es un cuadrito, amigos. Es un cuadrito que resume todo muy bueno. Y ahora, gente, en rojo te he puesto los nombres de los filósofos. En fucsia, cuál es su origen, sus principios. Y respecto al problema del movimiento, lo he puesto en verde. Ya está, gente, ya está. Ahora, gente, vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos filósofos. Ya está el resumen integrador del periodo cosmológico. Y ahora vamos a poner por acá, ¿qué cosa? Ahora vamos a poner por acá un análisis del periodo, análisis de las propuestas del periodo cosmológico. Aunque, gente, lo podemos hacer por acá, solo lo podemos hacer con este cuadrito. Con este cuadrito es suficiente, gente.
Ahora, gente, escúcheme por acá. Tales de Mileto. ¿Qué va a proponer Tales de Mileto? Tales de Mileto lo que va a proponer es que el origen, el principio de todo, ¿cuál es? El origen o el principio de todo es el agua, es el agüita, el origen y principio de todo. Profesor, ¿y por qué el agua? Bueno, mis estimados estudiantes, ¿saben por qué? Porque miren, porque ahí donde hay agua, hay vida. Las plantas, los animales y nosotros mismos necesitamos agüita. ¿De acuerdo, mis estimados estudiantes? Entonces, el universo es algo así como un animal viviente que necesita de agua. Por esa razón, Tales considera que el origen o principio de todo es el agua. Y luego vamos a tener a Anaximandro. ¿Y qué es lo que propone Anaximandro? Anaximandro propone que el origen o principio de todo es el apeiron, lo indeterminado. Es decir, hijo, no es el agua, ni el aire, ni la tierra, ni el fuego, el origen de todo. Es un quinto elemento que no sabemos cuál es. Es un quinto elemento desconocido que no sabemos cuál sea. Eso, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el principio de todo, Anaximandro? No sé, pues. Es el apeiron, lo indeterminado. No sé. Ya está. Eso que acabo de explicar de Tales y Anaximandro, ¿está lo suficientemente claro? Lo que acabo de explicar de Tales y Anaximandro, ¿está lo suficientemente claro? Ya, de acuerdo. Ahora, gente, darte por acá, de acuerdo, una precisión adicional. Esa es, digamos, la explicación easy, la explicación fácil, ya la explicación del nivel uno. Ahora, gente, te voy a dar otra precisión. Anaximandro de Mileto, alumno, discípulo de Tales de Mileto, le dice a su maestro, a Tales, Tales, si el origen o principio de todo es el agua, ¿cómo es posible? ¿Cómo se explica que del agua provenga lo contrario a ella, como por ejemplo el fuego, por ejemplo el calor, por ejemplo lo seco? No, pues el agua no es capaz de dar cuenta, el agua no es capaz de explicar qué cosa, el agua no es capaz de explicar cuál es el origen o principio de todo. Así que no es el agua, ni tampoco el fuego, ni la tierra, ni el aire. Es un quinto elemento desconocido, el cual es el origen o principio de todo. Ya está. Así que eso es lo que va a proponer Anaximandro. Luego vamos a tener Anaxímenes. ¿Y qué es lo que propone Anaxímenes? Anaxímenes de Mileto, pues lo que va a proponer Anaxímenes es que el origen o principio de todo, ¿qué cosa es? Es el aire. El origen o principio de todo se trata del aire, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ujú. ¿Y qué pasa con el aire? El aire cuando se condensa un poco, cuando se junta, de ahí sale el agua. Si se condensa mucho, de ahí sale la tierra. Y si es que el aire se rarifica, pues de ahí sale el fuego. Entonces, el primer principio, el primer origen de todo, ya lo saben, en el caso de Anaxímenes, es el aire. Muy bien. Así que, gente, ya está. Primero ya te di tu explicación nivel pollito y ahora te doy la explicación nivel pollo. Muy bien. ¿Eso está lo suficientemente claro, mis estimados amigos? Ya, perfecto. Luego vamos a tener a Pitágoras. Ya, ¿mantenemos la explicación nivel uno o la explicación nivel 2? ¿Qué cosa? Lo de Anaxímenes. Claro, que el origen o principio de todo es el aire. Que el origen y principio de todo es el aire. Que cuando el aire se condensa, sale el agua y la tierra. Y si se rarifica, de ahí sale el fuego. Y de ahí sale todo lo demás. A eso nos referíamos. Tal es origen de todo agua. Anaximandro, origen de todo lo indeterminado. Y para Anaxímenes, origen de todo, el aire. No en absoluto. Sunmi, ¿te llamas así? ¿Así se pronuncia? Sunmi, ¿así se pronuncia? Sunmi, perfecto, perfecto. Es un lindo nombre. Muy bien. Entonces, continuando por acá, cuidado le pone van. Es que mira, es que en castellano no existe.
una normativa exacta respecto a los nombres. La normativa, entiéndase, la ortografía y la ortología, se suspenden en cuanto a los nombres. Por esa razón hay gente que se llama George y en vez de llamarse George, George así, ¿cómo se llaman? Se llaman así, George. No sé si me doy a entender con ello. Yo he tenido alumnos que se llamaban así, George. En vez de decir George, George, se escribían como George. Me doy a entender con esa idea, es un problema. Pero mi papá se lo deletreó mal a la enfermera. Ah, dímelo a mí. Mira, yo soy también profesor de comunicación, ¿de acuerdo? Y bueno, gente, domino temas de lenguaje, de literatura, y también estudié filosofía y bueno, vivo por y para la filosofía todo el día. Pero también soy profe de comunicación, ¿entiendes? Y bueno, el asunto es que, ¿cómo te digo? Yo soy Fernando Jesús Torrico Urbano. ¿Y cómo se escribe Jesús? Jesús se escribe así, con tilde en la U. Pero cuando me inscribieron, la persona que me inscribió no me puso como Jesús, me puso como Jesús. En mi DNI salgo como Jesús. Yo no soy Fernando Jesús, soy Fernando Jesús. Literal, mano, sí, Fernando Jesús Torrico Urbano. Mano, ¿qué le puedo hacer? Así es la vida. Pero es verdad, ¿qué le puedo hacer? De verdad, así salió. Ujú. Claro, claro. Oye, yo tenía un alumno llamado Marx Hegel. Marx Hegel se llamaba mi alumno, como los filósofos, Marx Hegel. Yo tuve un alumno llamado Aristóteles. Hay también un chico que ingresó a la universidad y ¿sabes cómo se llama? Ingresó a filosofía. ¿Sabes cómo se llamaba el chivolo? Segundo pensador. ¿Entiendes? Ingresas a filosofía y te apellidas pensador. ¿Entiendes eso? No, Dios mío, de verdad. Tremendo el padre, sí, de verdad. Sí, en serio. Ya, bueno, gente, entonces, un momentito. No, sí, de verdad. A ver, déjenme buscar por aquí un momentito. Mm, mm. ¿Será esto? ¿Será esto? A ver, déjenme ver si está por acá. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Hoy hay un pata que ingresó a historia que se llamaba Hitler. ¿Entiendes? En un lugar de provincia se están disputando, ¿no? Dos para ser alcaldes y uno se llama Lenin y otro se llama Hitler, hermano. O sea, ¿cómo es posible? O sea, pero es un meme andante. En fin, gente. Ahora, Pitágoras considera lo siguiente. Profe, ¿irá al concierto de Kali Uchis o al de Doja Cat? Doja Cat, definitivamente. Set me your location now. Claro, claro. Like you. Wow. Claro, claro. No he escuchado Doja Cat. Claro, claro, definitivamente, claro. En fin, ahora, gente, Pitágoras de Samos, que el origen o principio de todo, ¿cuál es? ¿Cuál es el origen o el principio de todo? Pues el origen o el principio de todo es el número. El origen o principio de todo es el número. Ahora, los números no son solamente una cifra o un número abstracto, no son solamente una idea,
No, 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 no. Los números son algo concreto. Tú y yo estamos hechos de números, tu celular está hecho de números, todo se encuentra hecho de números. ¿De acuerdo? Así que ya saben, mis estimados estudiantes, el principio o la base de la realidad son los números. Piénsalo así. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué razón el origen o principio de la realidad son los números? Porque los números permiten entender los órdenes, las regularidades, las armonías que hay en la naturaleza. Por esa razón es que Pitágoras también creó una secta pitagórica, ¿no? Que vivía en el sur de Italia, una secta, ¿no? De tipos que vivían todo el día dedicados al cultivo de las matemáticas, ¿ah? Todo el día estudiando matemática, ¿te imaginarás? Y estos señores no se cortaban el pelo, se ponían unas ropas blancas, largas y raídas, no tenían sexo, no hacían el delicioso, el frutifantástico, no comían carne, no comían ciertas legumbres y no tomaban alcohol. O sea, vivían una vida ascética, rechazaban placeres para poder elevar el cuerpo, no, para poder elevar el alma. ¿Y cómo vivían? Bueno, vivían comiendo otras cosas, cosas livianas. Claro, no comían carne, pero comían otros sustitutos de proteína y aminoácidos. ¿Mm? Ahora, Pitágoras propone eso, ese dualismo, ¿no? De alma y cuerpo. El cuerpo es mortal mientras el alma es el inmortal. El cuerpo es malo. ¿Por qué? Porque tiende a las pasiones, a los instintos, a los deseos. Pero el alma es la buena, porque ella tiende al conocimiento. Por esa razón te decía que los pitagóricos son ascéticos, ¿no? ¿Qué significa ascetismo? Torturar el cuerpo para elevar el alma. Ya está. Ahora, hoy nosotros adoramos a Diosito. Bueno, Pitágoras adoraba al Tetractis. ¿Tetractis? ¿Qué vaina es eso de Tetractis? Es el número 10. Es el número 10. Y bueno, mis estimados estudiantes, el Tetractis, tal como te estaba diciendo, es el número 10. ¿De acuerdo? ¿Y por qué razón es que estos señores adoraban, ¿no? Al número 10, mis estimados amigos? Bueno, mis estimados amigos, estos señores adoraban al número 10, ¿de acuerdo? Porque de ahí salía todo, ¿de acuerdo? Porque de ahí salía todo. ¿Acaso las matemáticas no utilizan como numeración, como base el número 10? Ahí está, eso es lo que nosotros llamamos como tetractis. ¿Me doy a entender con esa idea? Ya saben, el tetractis es el número 10. Estos filósofos, estos matemáticos adoraban el número 10. ¿Esa idea está clara? Ahí está, esto es el tetractis. No sé si se puede ver. ¿Lo pueden ver, gente? Tetractis, porque son cuatro columnas. Uno, dos, tres, cuatro. Tetractis, este es el número 10. Esa es su representación de la divinidad. Estas partes cuatro de acá, estos cuatritos de acá, representan los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, el espacio. Estos tres puntitos de acá, ¿qué cosa representan? Esos tres puntitos de acá representan pues los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Estos dos puntos, ¿qué cosa representan? Las dualidades, los opuestos. Y este puntito de acá, ¿qué cosa representa? La unidad del cosmos, la divinidad, el hecho de que todo en el universo es armonioso y ordenado. Eso, como te digo, es el tetractis, ¿no? Lo que estos señores adoraban. Chévere, muy bien. Ahora, gente, esa idea de que los pitagóricos adoraban el número 10 porque utilizaban la base 10, porque el número 10 sale todo, porque el 10 representa la realidad. Los dos puntos, las dualidades. Vida, muerte, izquierda, derecha, arriba, abajo, placer, dolor. Ya está. Eso representan los dos puntos, las dualidades. Chévere, ¿eso está clarito? Chévere, Johan, muy bien. Muy bien. Ya, gente. Ahora, gente, continuando por acácito. Continuando por acácito.
Vamos a tener el debate existente entre Heráclito contra Parménides. Ya está. ¿Y cuál va a ser el debate existente entre ellos, no? ¿Por qué razón es que ellos difieren, no? ¿Por qué razón es que ellos se diferencian? Bueno, mis estimados estudiantes, a lo que me refiero es a lo siguiente. Ya, a lo que me refiero es a lo siguiente, gente. Heráclito dice que el origen y principio de todo es el cambio, el movimiento, el devenir, ¿de acuerdo? El movimiento, el cambio, el devenir, ya, excelente. El fuego es una imagen que representa el cambio y el devenir. No estamos hablando de un fuego natural, de un fuego con el que prendes un cigarro, incendias una casa, con el que se quema lamentablemente un bosque, no. No nos estamos refiriendo a ello. El fuego es una imagen o una metáfora del cambio, del devenir, de la transformación. Todo fluye, todo cambia, todo se transforma, todo cambia, incluso hasta el cambio mismo. Por ejemplo, los cambios que tú vives hoy son cambios muy distintos a los que tú vivías hace 10 años. ¿Ah? Claro, mis estimados amigos. ¿Mm? Ahora, así como el cambio se representa con el fuego, también el cambio se representa con otra imagen, ¿no? Con otra metáfora, que es la imagen del río. No sé si alguna vez han escuchado por ahí esa idea del río de Heráclito. ¿Han escuchado alguna vez esa idea del río de Heráclito? Muy bien, Songmi. Muy bien, Johan. Muy bien. ¿Es Johan o Johan? Claro, es todo un problema. Como les decía, no hay una normativa exacta, ¿no? Para los nombres. Es todo un problema. En fin. Johan, claro, por supuesto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Claro, eso mismo. Marcel. Marcel, Marcelo, Marcel, ¿cómo debería decirte? En fin. Fíjate. Dice Heráclito, ¿sabes qué, mano? Una persona no puede meterse a bañar 2 veces en las aguas de un mismo río, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el filósofo es cochino, no se baña. No, sino porque las aguas del río en las que te vas a volver a meter no son las mismas que antes. Y la persona que se va a volver que se va a volver a meter en el río tampoco es la misma. Tanto el río cambia como también la persona ha cambiado. Claro, o sea, todo es cambio, todo es contradicción. Claro, por supuesto. Por eso dice Heráclito, todo está en movimiento, todo está en cambio, ¿no? Así lo dice Parménides, filosóficamente hablando, ¿no? Este universo no ha sido creado por ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre ha sido, es y será un fuego eterno que se enciende y apaga, que todo lo consume y destruye. Eso, el fuego. Eso, por supuesto. Ahora, ¿quieres por ahí una explicación filosófica a nivel 3, no? Ya, te di una explicación nivel 1, nivel 2, ahora te doy una nivel 3. Dice Heráclito, el ser es y no es a la vez. A su madre. El ser es y no es a la vez. ¿Qué está tratando de decir Heráclito con eso, no? Heráclito, ¿qué te has metido, no? Pásame de esa droga, ¿no? Claro. Vamos a poner por acá. El ser es y no es a la vez. ¿Qué significa eso? ¿Tilín? ¿Alguien se acuerda del meme de Tilín? Eso, Tilín. Baila, Tilín. Bueno, gracias por revivir ese meme legendario. Muy bien. Gente, cuando yo digo que el ser es y no es a la vez, significa lo siguiente. El ser es afirmación, no es negación, contradicción. A la vez, es decir, la afirmación y la negación, la afirmación y la contradicción conviven, existen al mismo tiempo. ¿Eso qué cosa significa? Eso significa que Heráclito tiene una concepción dialéctica y dinámica de la realidad. ¿Qué significa dinámica?
Dinamismo, movimiento. Todo está en movimiento, todo está en cambio. ¿Y qué significa dialéctica? Lucha de opuestos, lucha de contrarios. Toda la realidad es una lucha de opuestos y una lucha de contrarios. Claro. Entonces, mis estimados estudiantes, eso es la ley universal, eso es la ley universal que lo dirige todo, que Heráclito llama con el nombre de logos. Es como que un país tiene sus leyes. Igualmente, el universo tiene su ley. Esa ley se llama logos. ¿Y qué dice logos? Ah, todo está en movimiento, todo es contradictorio. Ya está. Eso es lo que trata de decir Heráclito cuando Heráclito dice que el ser es y no es a la vez. Ya está. Ahora, gente, por otro lado, vamos a tener por aquí a Parménides. ¿Y qué es lo que propone Parménides? Lo que propone Parménides es que el origen o principio de todo es el ser. Profe, ¿y a qué se está refiriendo Parménides cuando dice el ser? Ay, no, no, no estoy, pero díganme, pues, gente, díganme así. XD, ya está. XD gigantesco. En fin, gente. XD supremo, XD Saiyajin 3. Nada que es Ultra Instinto, nada. El Saiyajin 3 es el más épico. Muy bien. Ahora, gente. Parménides dice, el origen o principio de todo es el ser. Y ya, y cuando Parménides se refiere a ¿cómo se llama esto? Al ser, pues ¿a qué cosa se está refiriendo? Bien, se está refiriendo a lo que hoy nosotros llamamos como Diosito. La única diferencia es que Dios es una entidad personal con agencia, con voluntad, ¿verdad? Sin embargo, el ser de Parménides es algo mucho más abstracto y por supuesto es algo impersonal, ¿ya? Parménides lo que está diciendo es que el ser, ¿qué cosa es el ser? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo verdadero? Lo único, lo infinito, lo eterno, lo inmutable, inteligible. O sea, lo real es lo verdadero, lo estable, lo que no cambia. Mientras que lo que cambia, eso es lo falso, eso es lo aparente. ¿Me doy a entender con esa idea? Ahora, ¿qué cosa va a decir Parménides al respecto? Parménides me dice, ¿no? El ser es y el no ser no es. ¿Qué significa eso? Cuando Parménides me dice que el ser es, está diciendo lo siguiente. Está diciendo que lo real, lo verdadero, ¿qué cosa es? Es lo eterno, lo estable. Y esto lo eterno, lo estable, ¿con qué se capta? Eso pues se capta con la razón. Se capta con la razón. Es la razón lo que capta lo real. Es la razón lo que capta lo verdadero. Y cuando dice Parménides, ¿no? Que el no ser no es, ¿qué es lo que está tratando de decir? Pues bien, lo que está tratando de decir Parménides es lo siguiente. Si el ser es lo real, lo verdadero, lo que es estable, lo que se capta con la razón, ¿qué será el no ser? Cuando Parménides dice el no ser no es, el no ser no es. El no ser, pues es el cambio, es el movimiento. ¿Y qué es lo que dice Parménides sobre el cambio, sobre el devenir? No es, o sea, no existe, no es real. El cambio, el devenir, vamos a poner por acá. ¿Qué es el cambio? ¿Qué es el devenir? Pues se trata de una apariencia. Se trata de una ilusión provocada por los sentidos. Confía en tu razón. La razón es lo que capta lo real, lo verdadero, lo estable. En cambio, los sentidos, bueno, los sentidos mienten, ¿no? Los sentidos engañan. Los sentidos captan cosas que cambian, no captan cosas eternas. ¿Ah? Esas cosas falsas, aparentes, de ellas desconfío. Profesor, por ejemplo, claro, así todo especial como me ves, tengo mi pareja hace 10 años, ¿ya? Y bueno, ella y yo hemos cambiado mucho, ¿no? ¿Entiendes? ¿Ah? Y bueno, gente, han cambiado nuestros cuerpos, han cambiado nuestras apariencias, nuestros trabajos, los lugares en los que vivimos. Oye, pero el amor, el respeto que nos tenemos, eso no ha cambiado.
¿Qué cosa es lo que diría Parménides? Mira, sus ropas, sus cuerpos, los lugares en los que han vivido, esos cambios no son reales, no son verdaderos. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo verdadero? El hecho que todavía se aman, ¿no? El hecho que todavía se respetan. ¿Mm? ¿Me doy a entender con esa idea, gente? Esa idea de ahí, lo que te acabo de explicar, ¿está lo suficientemente clara? ¿Sí? Ya, perfecto, muy bien hecho, muy bien hecho, muy bien hecho. Así que ya saben, Heráclito, origen o principio de todo, el fuego que representa el cambio. Parménides, origen o principio de todo, el ser. O sea, el ser es su propio origen, la realidad es su propio origen. El mundo es eterno, no tiene origen o principio. Ya. Ahora, eso es lo que van a proponer los monistas. Ahora, gente, continuando por acá, vamos a tener a los pluralistas. Vale. ¿Y qué es lo que van a proponer los pluralistas? Perfecto, lo que van a proponerme los pluralistas va a ser lo siguiente. Los pluralistas proponen que no hay un solo arjé, que no hay un solo principio en la naturaleza, sino que hay varios orígenes, que hay varios principios de la naturaleza. No podemos explicar la realidad a partir de un solo principio, ¿no? Hay varios orígenes, hay varios principios en la naturaleza. Perfecto, gente. Y lo bacán es que son menos, ¿no? A comparación de los monistas. Pero primeramente, un momentito. Gente, momento de relax. Gente, momento de relax. Gente, les presento a mi flaca. Acá tengo justo una foto donde estamos los dos juntos. No sé si se puede ver. Ahí estamos todos felices, gente. Muy bien. Sí, de verdad, claro. Sí, 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 sí. Y bueno, gente, continuando por acá. Continuando por acá. Ya está. ¿Cuáles serán los orígenes o principios para los otros filósofos? Pues bien, Anaxágoras dice, mira, en un universo tan diverso y complicado como el nuestro, ¿de acuerdo? Es una tontería asumir que existe un solo origen o un solo principio para todo, ¿entiendes? Es mejor asumir que cada cosa tiene su propio origen, que cada cosa tiene su propio principio, ¿entiendes? Así que, ¿qué me dice Anaxágoras? No hay un solo origen, hay cientos de orígenes en la realidad, hay miles, a eso se le llama homeomerías o semillas de la realidad, por supuesto, que son organizadas por quién? Semillas organizadas por un nous, por una razón cósmica universal. Listo, mis estimados chicos, entonces vamos a poner por acá semillas, orígenes de la realidad, ordenadas por una inteligencia cósmica ordenadora. Ya lo saben, mis estimados estudiantes. Ahí donde hay orden, ahí donde hay armonía, debe de haber pues inteligencia, ¿de acuerdo? Y uno no puede explicar el orden, la armonía del mundo, ¿de acuerdo? Si no es a partir de una inteligencia. Así que puesto que el universo tiene orden, debe de haber algo o alguien, una inteligencia que dé ese orden y ya. Eso se le llama inteligencia cósmica ordenadora. A eso se le llama Nus. Esa inteligencia cósmica, como te digo, se le llama Nus, Nous. Perfecto, gente. Luego tendremos a Empédocles, que va a proponer pues que el origen o principio de todo son cuatro raíces, entiéndase los cuatro elementos que se combinan, que se separan a partir de dos fuerzas que él etimológicamente, no, que él llamaba como amor y odio. ¿De acuerdo? La realidad está hecha de cuatro elementos que se mezclan y se separan, que se combinan y se recombinan a partir de cuatro elementos llamados, no, a partir de dos fuerzas llamadas amor y odio. Ya lo saben. Y por último tendremos a qué cosa? Por último tendremos a Demócrito y Leucipo, filósofos de Abdera,
que proponen que pues el origen o principio de todo son átomos. Átomos que se mueven ¿dónde? Átomos que se mueven en el vacío. Recuerden ello. Átomos que se mueven en el vacío. Y ya, pues, ¿qué cosa es lo que podemos entender por átomo? Etimológicamente hablando, átomo es aquello que no se puede partir, aquello que no se puede dividir. Los átomos entonces son cuerpos minúsculos, cuerpos chiquitos, que se mueven en un espacio vacío. Y eso es lo que explica el movimiento. Y todo lo que existe se encuentra hecho de átomos y de vacío. Todo. Así que, ¿de qué cosa parten Demócrito y Leucipo? Parten de la idea de un universo materialista. Todo lo que existe es materia. Incluso el alma se encuentra hecha de átomos sutiles, de átomos suaves, es decir. ¿Mm? Así que, gente, ya está. Ahí ya lo tenemos todo, gente. Ya está. Ahí tenemos todo lo de la clase, chicos. Creo que la cuestión está lo suficientemente entendible. Y a ver, gente, necesito consultarles. Hasta este momento, ¿la cuestión está lo suficientemente clara o todo 100% ok? ¿Sí? Ya está. Muy bien, gente. Entonces, vamos a hacer por acá los ejercicios, gente. Gente, ya tengo hambre, oye. Tengo, tengo, tengo hambre. Ujú. A ver, ¿dónde está la separata? Mm, aquí está, ahí está. Listo, abro la separata. Muy bien, gente. Entonces empezamos a... ¡No! Ay, qué inteligente. Empezamos a responder. ¿De acuerdo? Empezamos a responder, mis estimados amigos. Y comparto, comparto mi primera pantalla. Porque tengo dos pantallas aquí, gente, ¿qué creen? Compartimos esto de acá, de filosofía antigua, ahí está. Este es el resumen de la clase. Y con este resumen se hacen los ejercicios que están aquí. Entonces vamos a empezar a hacer. ¿Tienen su boletín ahí a mano, gente? ¿Tienen todos ahí? ¿Están, se ubican todos? Sí. Ya, gente. Ah, su gente. Me antojé de un chaufa. Sí, gente, un chaufa. Con su pollito, su carnecita, su chanchito y sus langostinitos, mano. Con un montón de mayonesa tártara y ají de pollería. Y encima con dos palitos de anticucho. Ricazo, pues. Sí, gente, entonces, continuando por acá. Chaufa de cecina, claro, claro. Muy bien. Chaufa amazónico, claro, con su cecina. Claro, a mi enamorada le encanta la comida amazónica. Sí. Hoy con la negra paramos comiendo. Paramos yendo a un montón de restaurantes y lugares random. Claro. Si nuestra relación se basa en eso, en comer. Sí, claro. Pero es negra, pues es negrita. Yo le digo negra. Claro, ¿qué problema hay con ser negra? Ahora, continuando por acá. Me dice, el ser de Parménides, el ser de Parménides es uno de los primeros en pensarse y tenía distintas características. Marca la alternativa que no guarde relación. Y bueno, gente, la alternativa que, pero con amor, pero es con amor, pues, ¿no? Claro, definitivamente luego nos decimos otras cosas, pero esas son muy ridículas, pues, ¿no? ¿Has visto cómo las parejas se llaman?
No sé, y eso sí es demasiado ridículo, pues, ¿no? En fin, eso sí da palta. Claro, sí. Amor, amorcito, amorfito, amorfito, amor fitness, mamor frito, mamorfito, mi tralalelo tralala, mi bailarina capuchina, no sé, y muchos otros nombres, pues, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 claro. Mi amorcito, mi gordito, mi gordita, mi foquita, claro, claro. Sí, así nos tratamos, gente, y nos paramos pasando memes de foquitas y lobos de mar que aplauden su barriguita así. No sé si ustedes han visto. En fin, claro, claro, sí, así es el amor y estamos casi treintones, ¿ah? ¿En cuánto tiempo, Dios? En fin, gente, así se ve el amor, sí, así se ve. En fin, en fin, gente. Ahora, viendo por acá, yendo por acá. Ahora, ¿cuál es una de las características del ser? Pues, ¿no? Que no corresponde, ¿no? ¿Cuál es una de las características que no corresponde? O sea, hay cuatro que sí y hay una que no. A ver, ¿el ser es inmóvil? Sí, porque lo real, lo verdadero no cambia. ¿El ser es eterno? Sí, porque existe fuera del espacio y del tiempo. ¿Es permanente? También. ¿Es ingénito? O sea, no es creado por nada ni nadie. También. Ahora, inaccesible. No, esto no corresponde. El ser sí es accesible. ¿A través de qué? A través de la razón. Por supuesto. Muy bien. Entonces, gente, miren, sí, esas son la clase de video que nos compartimos, ¿no? Sí, así se ve el amor. En fin, ¿qué se le puede hacer, gente? Así es, así es. Bueno, gente, ahora continuando por acá. Uno de los principales filósofos me dice por acá, ujú, yo cuando estoy con mi enamorada. En fin, ahora, gente, continuando por acá. Uno de los principales filósofos del periodo cosmológico fue Heráclito de Éfeso. Ahí está Heráclito. Pues influyó en muchos filósofos relevantes de la edad contemporánea. Claro, Hegel, Marx y todos ellos parten de las propuestas de Heráclito. Marque, ¿cuál es una tesis postulada por él? ¿Qué es lo que propondría Heráclito? A ver, ¿el movimiento es netamente ilusión de los sentidos? No, esto lo diría Parménides. ¿En las matemáticas se encuentra el camino hacia el conocimiento del ser? No, esto de las matemáticas lo propone Pitágoras. Los elementos se unen por el amor y se separan por el odio. No, eso es Empédocles. Ahora, la idea de un logos universal que permanece a través del tiempo. Claro, ¿y cuál es ese logos? Que todo está en permanente cambio, ¿no? Que todo está en permanente transformación. Eso. Y ahora, las fuerzas de contrarios no existen. No, de hecho, Heráclito dice que los contrarios existen. La realidad es una lucha de opuestos y de contrarios que, como te digo, son reales. Muy bien, muy bien. Ahora, gente, viendo por acá, vamos a la número 3. Relaciona cada personaje con su respectiva tesis. A ver, gente, viendo por acá. ¿El alma está hecha de átomos? Claro, todo está hecho de átomos, incluso el alma. Esa es una propuesta ¿de quién? Es una propuesta proveniente de Demócrito. El nous es la inteligencia cósmica. Ya, pues eso de que el nous es la inteligencia cósmica le pertenece a Anaxágoras, por supuesto. Ahora, los elementos se unen por amor, amor y se separan por odio. Ya, pues eso qué cosa sería, sería Empédocles. Muy bien, excelente. ¿Eso está lo suficientemente claro? Claro, así que la respuesta sería dedo. Ahí está, cuando aprendes a dominar el carácter de tu novia. Bueno, ¿qué se le puede hacer, gente? Así, así es el amor, pues, ¿no?
Así es el amor. En fin. Y luego tengo puros memes de foquitas, memes de ranitas, memes de perritos, memes de ¿cómo se llama esto? De lobitos de mar. En fin, así es. Así es. ¿Han visto ustedes cómo los pingüinitos se aman? ¿Han visto que los pingüinitos se entregan una piedrita? Ahí está. Amor, tú no lo recuerdas, pero hace 100.000 años los dos éramos pingüinitos y te paraba regalando las piedritas más redondas y lisas de la playa. Claro, ahí está. Los animalitos son tan lindos. Ahora, gente, en la número 3, ¿cuál sería la clave? Por supuesto, avión. Muy bien hecho. En la 3, la respuesta será avión. Ya está. Ahora, continuando por acá. Con respecto a Pitágoras de Samos, Pitágoras, el matemático, dime, ¿no? ¿Qué alternativa es verdadera o falsa? Muy bien, vamos a ver entonces por aquí, gente. ¿Su arjé es el fuego? No, eso es Heráclito. Ahora, gente, niega la metempsicosis. ¿Cómo que niega la metempsicosis? No. ¿Qué cosa es la metempsicosis? Como te estaba diciendo, la metempsicosis es la inmortalidad del alma, ¿no? Que el alma tiene un más allá. Y no es que la niegue, por el contrario, él afirma. Ahora, mencionó el número 7, no, el número 10 como la perfección. ¿Negó que el hombre está formado de alma y cuerpo? No, más bien afirmó ello. El hombre es la unión de alma y cuerpo. Así que por aquí la respuesta sería todo falso. Mi futuro novio, hombre, qué suerte tengo de estar con esta chica. Yo cuando realmente mi enamorada me conozca. Aquí. En fin, gente, literal, el hombre se infantiliza cuando se enamora. De verdad. Profe, en otra vida fue una foquita. Sí. Profe, esos videos me salen en TikTok, a mí también. En fin, ahora en el periodo cosmológico se empezó a dar cuestionamientos acerca del origen. Sin embargo, en este periodo se puede resaltar una importancia mayor, el cual es las preguntas que hicieron respecto a su entorno. Más que las respuestas, lo que importa es el tipo de pregunta que ellos han hecho. Ahora, filósofo presocrático que plantea un origen estacionario, cuestionando que este ser tenga un principio. Ahí está, el ser no tiene un principio, el ser es único, eterno. Ya está, y aquí de qué cosa estaríamos hablando? Pues aquí estaríamos hablando de cómo se llama esto de Parménides. De Parménides que considera que la realidad, que el ser es eterno y no tiene un principio o un origen. Parménides el lea. Lo real, lo verdadero, es lo estable, lo permanente. Ya está. Ahora, continuando por acá, filósofo que concluye que el cosmos no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que el cosmos es un fuego eterno. Listo, el origen, el principio de todo es el fuego. Muy bien, gente, el fuego. Bien, gente, entonces, ¿quién propondría ello? Lo que propone ello sería Heráclito. El origen o principio de todo, como les digo, es el fuego según la perspectiva de Heráclito. Muy bien. Ahora, chicos, hasta acá necesito consultarles. ¿Está todo claro? Sí, gente, ¿está todo claro por aquí? Ya, gente. Sí, pasaré el PPT y los memes, claro, como debe de ser. Claro, muy bien. Mira, si una foquita a la vez no te bastaba, tres foquitas a la vez. Ya está. Perfecto. Ahora, continuando por acá.
Número 7, dedo. Claro. Ahora, número 8. En el periodo cosmológico se dieron a conocer investigaciones acerca del origen o fundamento del cosmos. Y por ese motivo es que varias teorías fueron propagadas. Claro. Ahora, gente, ¿qué cosa va a pasar por acá? Hubo dos posturas, las monistas y las pluralistas. ¿Qué grupo de filósofos pertenece a la primera postura? Es decir, a la postura esta, como te digo, de los monistas. Ya, pues, ¿quiénes van a ser? El profe va a pasar San Valentín vestido de foca, claro, como debe de ser, ¿no? Vamos a estar ahí dando aplausos, como las foquitas, claro. Entonces, gente, continuando por acá, ¿qué grupo de filósofos va a pertenecer a la primera postura? A ver, Leucipo, Empédocle y Parménides, no. Leucipo, ¿y cómo se llama esto? Y Empédocles son pluralistas, ¿de acuerdo? Ahora, Anaxímenes, Tales y Leucipo, pues bueno, gente, Leucipo es pluralista, claro. Heráclito, Tales y Demócrito, no, Demócrito es pluralista. Anaximandro, Leucipo y Demócrito, no, ellos son pluralistas. La respuesta, por supuesto, va a ser elefante. Pitágoras, Anaximandro y Heráclito. Muy bien, qué linda imagen de una foquita con su rosa, claro, así vamos a estar, como debe de ser. Muy bien. Entonces, gente, hasta aquí creo que ya está todo ok. Lo restante lo paso luego porque acá lo tengo. Gente, gracias por aguantarme, gracias por conversar conmigo, gracias por, ¿cómo se llama esto? Por permitirme, ¿no? Un espacio en sus vidas, ¿ya? Eh, Les veo la próxima semana, ¿ya? Pido por favor que se cuiden y que estudien, ¿ya? Ajá. Sí, por supuesto. Profe, la diapositiva, claro, lo voy a pasar. Ah, claro, lo puedo pasar por aquí, pues, ¿no? Le doy en guardar. Y esto le doy en dejar de compartir.